Bueno, rápidamente vemos la idea es dar unos pantallazos de la norma EA 95301, eh, bien con conceptos generales de las líneas, configuraciones, tipo de postación, algunas definiciones comunes a todas las líneas. Eh, y bueno, la idea sería después coordinar con la materia de transmisión, ahí estuve viendo los prácticos, ver y coordinar lo que es cálculo mecánico y bueno, cálculo del cabezal en sí y algunas cuestiones, digamos, propias de la línea. Eso será cuestión de coordinar entre materias para coincidir con los contenidos. Nosotros seguiremos viendo a nivel general algunos aspectos de esta norma, eh, muy teóricos por ahora, pero bueno, ya veremos algunos casos en particular, algún cálculo coordinado con agente de transmisión. Bien. Básicamente quiero detenerme en algunas definiciones o clasificaciones. Veíamos, de acuerdo al nivel de tensión, las diferentes clases de línea, desde la clase A, la B, la clase BB, que se da mucho en distribución rural, la clase C, la clase D y la clase E. Todo tiene que ver con el nivel de tensión. Estamos viendo conforme a lo que vemos en lo que es distribución, podremos estar, en los casos más típicos son de 13,2 y 33, y después ya entre diferentes localidades podremos llegar a tener 132, y a nivel interconectado podremos llegar a tener 220 o 500. Estos son aspectos, tratamos de pasarlo así rápidamente, son consideraciones para lo que es el cálculo mecánico, cuál es la recurrencia que deberíamos tomar para el cálculo, para determinar vientos y coeficientes. Entonces son más definiciones. Hemos visto los tipos de estructura. Vamos a ver si podemos hacer algo más gráfico, empezar como les decía en la clase anterior, a conseguir fotografías o figuras y empezar a clasificarlas. Ya voy a ver si este fin de semana puedo llegar a hacer una carpeta de Drive o de Google Fotos donde podemos subir la foto que podamos conseguir, mejor si son de acá de la zona, pero bueno, cualquier foto sería muy didáctico empezar a clasificarlas y bueno, y ver, digamos, los diferentes aspectos de cada tipo. Ahí veíamos los típicos: porticada, dos soportada, como les digo, torre arrendada. Esto lo vamos a ir reforzando un poco a medida que vayamos viendo estas fotos, catálogos, como para que sea un poco más llevadero. Y por último, según la función que cumpla, con el fin de asegurar la estabilidad general de la construcción, tenemos los siguientes tipos de estructuras. Estructura para soportar los conductores. Eh, Pueden ser estructuras de suspensión, estructuras de suspensión en ángulo, eso ya vamos a ver cuál es el límite. Estructuras de retención de línea,
para tener punto fijo en tramos rectos de la línea. Estructura de retención en ángulo para formar punto fijo en los vértices de algún desvío de línea. Estructura de retención terminal destinada a soportar el tiro unilateral de todos los conductores hilo de guardia. Y bueno, estructuras especiales donde no entra en ninguna de las categorías anteriores. Bien. Bueno, bien. Os pido disculpas, no he podido preparar la presentación, pero bueno, no hemos quedado. Eso de alguna manera lo vamos ustedes van a tener el material, ya sea con esta norma o algunos extractos, como para que puedan seguir lo que veamos acá. Hemos terminado en lo que es los tipos de estructura. Esto lo vamos a ver rápidamente y nos vamos a enfocar en este punto, alturas y distancia de seguridad. Eso lo que respecta a lo que es norma y todas las prescripciones de este reglamento. Entonces, esto sí lo vamos a ver varios ejemplos, todo lo que es distancia de seguridad, paralelismo y franja de servidumbre. Básicamente sería eso lo que veríamos acá en la materia. Y como les decía, lo que es dimensionado de estructura, vamos a coordinar con transmisión para coincidir en algunos puntos. Y lo mismo para dimensionado de estructura, y acá veíamos lo que es también las fundaciones. Y puesta a tierra sí lo podemos llegar a ver, podemos ver algunos puntos clave en lo que es puesta a tierra, qué tipo de puesta a tierra tenemos a nivel de distribución. Son diferentes tipos de puesta a tierra. Los esquemas son los mismos, nada más que bueno, que hay que eh, eh, se ven algunos aspectos, bueno, fundamental la tierra de protección, eh, la puesta a tierra de estructura, líneas aéreas, y bueno, un requisito general. Y muy importante la puesta a tierra, sobre todo en las subestaciones que forman parte de las líneas de distribución, para poder tener una buena referencia de tierra, de puesta a tierra de servicio. Bien. La clase pasada no me detuve tanto en lo que es norma. Las normas de referencia son básicamente el equivalente a esta norma, es la 201, pero en baja tensión. La 702 para trabajos con tensión, eso no lo vamos a ver. Y después son algunas normas o reglamentos desde el punto de vista de cálculo civil, cálculo estructural, y después todas las normas del material. Me acuerdo que normalmente en instalaciones eléctricas 2 eh, a veces se da como práctico alguna norma, poner alguna norma. La verdad que estaba muy bueno. Ya vamos a ver si lo podemos llegar a plantear. Pero básicamente son normas de los materiales y normas generales de los materiales en sí. Estamos hablando no de elementos, sino ya del metal, todo materiales que se utilizan. Bien. Y esta que es la 6479, que es la base
la base para lo que todo lo que tenga que ver con protecciones. O sea, esto seguro está ligado a lo que es puesta a tierra, y así como la parte 4 de la EA, también todo lo que hemos visto de protección contra contacto indirecto, contacto directo, todo está relacionado con los valores que se dan en esta norma. Bien. Bien. Bueno, como les decía, llegamos hasta acá, hasta los tipos de estructura. Esto lo vemos rápidamente: limitación al empleo de estructura de madera. Eh, es muy importante, digamos, en algunos aspectos, digamos, en eh, eh, algunos usos, no se permite, digamos, algunas aplicaciones críticas como las que se mencionan acá, cuando cruzan líneas ferroviarias electrificadas, cable carril, autopista, ruta de alto tránsito. En algunos casos se puede dar en lugares como la Puna, en lugares secos, se especifica normalmente este tipo de estructura hasta cierto nivel de tensión. Y acá dice que se admite el empleo de sostén en madera para línea clase B, que era lo que veíamos, los niveles de tensión que normalmente manejamos, B, BB y C, pero con algunas restricciones de asegurarse la durabilidad de la madera mediante un tratamiento adecuado de preservación, impregnación. Eso, bueno, lo pueden ver en este punto, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que le habéis dicho, que a veces lugares muy, muy secos podría llegar a justificarse el uso de postes de madera hasta ciertos niveles de tensión. El incumplimiento de la condición anterior caracterizará la línea como transitoria. Hay que ver qué es lo que define como la norma como transitorio. Bueno, habría que ser muy, muy cuidadoso con esto. Podría ser eh, alguna construcción, eh, o algo temporario, alguna línea temporaria para hacer alguna obra en algún lugar donde no es necesario el tendido ya permanente. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Una estructura que soporta líneas de circuitos de clase diferente, estamos hablando de lo que es telecomunicaciones, todas las clasificaciones que habíamos visto, se deben considerar como una estructura de la línea de clase superior. Estamos hablando de los niveles de tensión, si es que por la misma línea comparten diferentes clases. Entonces, lo vemos rápidamente, habla de la puesta a tierra de lo que es todo lo que es tensores, hay que vincularlo a tierra, todo lo que es riendas, interponiendo un aislador a una altura no inferior a 3,5 metros sobre el suelo. Bueno, las riendas metálicas o sintéticas tejidas aplicadas a líneas de media tensión. Bueno, bien, deben aislarse de tierra, interponiendo un aislador a una altura inferior a 3,5 metros sobre el suelo. El nivel de aislación corresponderá a la tensión de fase
resistir a frecuencia industrial bajo lluvia. Esto lo vamos a ver, eh, podemos llegar a ver alguna clase en particular de lo que es aisladores. Forma parte de la materia todo lo que tenga que ver con aisladores. Me imagino que en transmisión también lo van a ver, los parámetros necesarios para elegir un aislador. Si fuera necesaria su vinculación a tierra, esta debe hacerse de forma equipotencializada respecto al portante y su estructura soporte. Bien. Conductores y cable de guardia. Líneas con conductores múltiples. Cuando sean expresamente especificados conductores múltiples por fase, cada uno de los subconductores integrantes de la fase será considerado a los efectos de la presente como un conductor independiente. Eso estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el cálculo. Los conductores tensores portantes de conductores o cable de guardia para línea no deben presentar carga de rotura menores a 570 de Newton. Si alguien me puede confirmar eso, si no lo vemos en detalle. Bueno, acá vemos lo que es tensiones mecánicas máximas, de acuerdo a las hipótesis de cálculo establecidas. Las tensiones máximas de los conductores, tensores portantes y los cables de guardia no deben superar los siguientes límites. No estamos metiendo el cálculo mecánico. No vamos a ahondar muchos detalles de este tema. Acá lo vamos a ver rápidamente. Entiendo que esto se ve también en detalle en transmisión. La elección de una línea eléctrica, al ser esta el componente más extendido físicamente de un sistema de potencia, debe resistir durante su vida útil, además de la tensión permanente a frecuencia industrial, una serie de solicitudes dieléctricas variables internas y externas. Para evitar los daños resultantes de dichas solicitaciones, se emplearán métodos de protección suficientes como ser cables de guardia, descargadores de sobretensión y otros. Como solicitaciones internas tenemos las concernientes a la aparición de sobretensiones propias del sistema, operativas o intempestivas propias de los órganos de maniobra y protección. Estamos hablando sobre tensiones permanentes o que puedan surgir de alguna maniobra. En cambio, las externas son las concernientes a la aparición de sobretensiones de origen atmosférico, propia de las condiciones geográficas de la zona y eléctricas del sistema. Y por último, bueno, vemos que para proteger contra sobretensiones vamos a tener en cuenta lo que es la coordinación de la aislación, que es básicamente definir los valores de tensiones característicos para poder elegir todo el material que forma parte de la línea en sí. O sea, son valores que me van a servir, como decía, para poder elegir cada elemento, o sea, un aislador, esto abarca lo que es coordinación de la acción, tiene que ver con todos los componentes y me sirve lo que defina en este estudio, lo que defina en este estudio. Después le puedo mostrar un estudio que participé hace poco. Lo que define este estudio va a condicionar todos los elementos de la línea, no solo de la línea, sino
de toda la instalación eléctrica asociada. Por eso puede ser una línea, el transformador, el transformador se especifica de esa manera, bueno, los descargadores con eh, eh, los descargadores, digamos, es algo fundamental. Lo que es celdas, eh, todos los elementos de maniobra tienen que tener en cuenta los valores que surjan del estudio este de coordinación. Niveles máximos de sobretensión admitidos por el diseño de la línea debido a su equipamiento asociado y su influencia por acoplamiento inductivo, capacitivo con las instalaciones conductivas en su entorno. Niveles máximos de sobretensión admitidos por condiciones de seguridad, tensiones de contacto transitoria, prevención de incendios, perturbaciones en el manejo de señales. Eso ya tiene que ver mucho con lo que es lo que es puesta a tierra y bueno, todo lo que tenga que ver con estos puntos también. Niveles totales de aislación alcanzados en las estructuras. Bien. No vamos a ver a nivel general, así que estos puntos en particular no lo vamos a ver en detalle. Bueno, acá vamos cerrando esta parte para entrar a lo que es distancia de seguridad. Coexistencia de línea. Los conductores pertenecientes a líneas de clase distinta pueden ser instalados sobre estructuras únicas, siendo esto tenido en cuenta en su diseño y proyecto original o en el de su modificación. Acá hay prescripciones particulares para líneas que pasan bajo puentes, líneas pasantes bajo alambre de carril o funiculares, eh, condiciones para la seguridad pública, el tema de provisión de acceso, señalización o algún obstáculo, señalización de los conductores inferiores. Esto a veces en algunas líneas ¿no? Se tienen algunos elementos, una esfera de material eh, que eh, es un material dieléctrico que, bueno, que sirve para visualizar las líneas. Este, Me acuerdo, a ver si consigo información, pero con la facultad me acuerdo, visitamos una empresa que se dedicaba a hacer ese tipo de señalización y también elementos de maniobra, pértiga. La empresa, la empresa Liat, no sé si alguno ha escuchado hablar, este, pero realiza este tipo de señalización. Bien, bueno, retorno por tierra no vamos a ver en detalle. Eh, sí, lo interesante es los valores de puesta a tierra que exige la de retorno por tierra. De servicio, 2 ohmios, en el transformador de elemento, en transformador de suministro, 5 ohmios, y algunos valores de aterramiento múltiple del neutro, cada 1 kilómetro o dos, dos cada 1 kilómetro, 5 cada 0,4 kilómetros. Y en el neutro de baja tensión, 10 ohmios. Eh, Como les decía, vamos a tratar de ver lo que es puesta a tierra
eso sería interesante porque no es el único punto que no tenemos en común con lo que es transmisión, la puesta a tierra de la línea de distribución. En este caso, bueno, en media tensión, y podría ser en baja, también sería, si bien esta norma eh, el objetivo es para línea, bueno, es línea en general, pero hay una norma para baja tensión. Voy a ver si puedo mostrarles lo que es puesta a tierra múltiple del neutro en líneas. Eso es importante, tener referencia de neutro. Nosotros lo vemos cuando yo dictaba la materia de alumbrado público, instalaciones eléctricas de alumbrado público. Hay una norma, creo que es la 95703, donde habla de aterramiento múltiple de neutro para líneas de alumbrado público, que también se aplica para lo que es en línea de distribución en baja tensión. Muy, muy interesante el tema porque está relacionado mucho con la protección contra la protección de las personas en caso de una falla o defecto. Bueno, vamos al foco de lo que es la clase de hoy, que son las alturas y distancias de seguridad. Las alturas y distancias de seguridad se aplican a líneas que son capaces de despejar automáticamente sus propias fallas eléctricas a tierra y están basadas en la máxima tensión de servicio del sistema. Estas son las alturas o distancias mínimas de seguridad exigibles para instalaciones permanentes y temporarias. Los entes con jurisdicción sobre las obras podrán requerir el empleo permanente de alturas de cruce mayores a las indicadas, siempre que ello conlleve a solucionar casos particulares de apartamentos respecto a los usos del suelo o del tipo o naturaleza de la zona u obra cruzada por la línea, establecido en el presente de tal manera de velar por la seguridad en casos especiales, por ejemplo, el transporte de carga de gran volumen, acceso a polos industriales, centrales de generación, zonas portuarias. En ningún caso se los podrá entender como extensivas o de empleo normal, más allá de la estricta aplicación justificada, de modo de evitar diseños que de forma antieconómica no aporten mayores niveles de seguridad. Resumiendo, todo proyecto de línea tiene que tener sus canales formales de aprobación. Va a depender mucho de las provincias. Como comentaba en la clase pasada, en Salta, el Copaipa revisa todo lo que es línea, tienen convenios con todos los municipios, o sea, cualquier línea que se diseñe, ya sea un proyecto de público o también toca a mí en lo personal lo que es proyectos privados, sobre todo proyectos mineros. Todo pasa por estos organismos, este punto en particular habla de prescripciones especiales para casos en particular, y que básicamente no se tienen que extender a cualquier otra línea porque no se justifica, digamos. En situación temporaria de emergencia, por ejemplo, para el restablecimiento del servicio luego de contingencias exteriores excepcionales, por ejemplo, climáticas o vandalismo, se podrán aplicar distancias menores. Para su determinación y aplicación, con la conveniente señalización y bajo supervisión permanente,
se establecerá una interacción técnica entre las empresas responsables y los entes bajo cuya jurisdicción se efectúan las obras o resuelvan las situaciones de emergencia. Es algo de sentido común, que siempre y cuando, o sea, se reduce la distancia de seguridad, están pensadas para un funcionamiento permanente y sin ningún tipo eh, de vigilancia o señalización adicional para este tipo de líneas, digamos. En caso de estas situaciones de emergencia, se pueden, digamos, tener distancias menores, pero con algunas prescripciones o alguna coordinación con el ente en particular. En caso de necesidad especial de circulación temporaria, transporte de mercadería, circulación de maquinaria especial o equipo, que implicarán de otra forma la puesta fuera de servicio de redes de gran importancia para la continuidad del servicio eléctrico, se podrán aplicar temporalmente, mientras dure tal condición, distancias menores o mínimas, de acuerdo a este punto, con la conveniente señalización y bajo supervisión permanente a fin de asegurar. Bien. Consideraciones generales para el cálculo de la distancia. Las alturas y distancias que más adelante se especifican se aplican bajo las siguientes condiciones de carga y temperatura del conductor, eligiendo aquella que produzca la mayor altura o distancia final, luego de evaluar cuidadosamente e incluir los efectos de las deformaciones permanentes que puedan producirse sobre el conductor. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, 50 grados sin viento, o si es mayor la temperatura ambiente máxima debido a la formación de microclimas, y en líneas compactas se aplica la temperatura máxima sin viento por zona climática. Habla de temperatura máxima del conductor sin viento para la cual la línea se haya diseñado siempre que resulte mayor a 50 grados. No se aplica a líneas compactas. La temperatura mínima que corresponde a la zona climática, con sobrecarga vertical por manguito de hielo y con o sin viento asociado. Presión dinámica del viento básico, corregido por periodo de recurrencia, altura y exposición. Factor de ráfaga se considera cuando corresponda para la determinación de las distancias a estructuras de otras líneas, otras obras o al terreno circundante y accesible. Medición de las distancias. Las distancias son mínimas y efectivas, siendo medidas de superficie a superficie. Los espaciamientos se miden entre centros. Ahí ya les puedo mostrar algunos ejemplos. Las partes conductoras del equipamiento al servicio de los conductores, que no eviten el movimiento del conductor más accesorio se considera como parte de los conductores. Las bases metálicas que soporten equipamiento aislado se consideran como parte soporte, integrante de la estructura soporte. Consideración sobre el empleo de conductores protegidos. Pueden disponerse respetando la distancia de seguridad indicada en cada caso, siempre y cuando se observen los... Bueno, eso no vamos a ver en detalle, no se preocupe. Bueno, acá vamos ya a puntos específicos, que eso son puntos que se van a tener que respetar. Ya hay fórmulas, digamos, fórmulas establecidas.
Esto vamos a ver si podemos dar algún ejemplo en particular, ver si podemos ver algún calculito con el software que mostramos la clase pasada. Bien. En realidad estaba viendo que en el software hay que ingresar esta distancia. En base a esta distancia ya recién empieza a hacer los cálculos. Entonces, distancia entre conductores de la misma terna. Válido también para líneas doble terna de igual sistema o ternas de sistemas distintos compartiendo o no la misma estructura. Distancia entre conductores, entre el centro del vano y en situación de reposo. La distancia entre conductores en M en el centro del vano y en situación de reposo no será menor que la dada por esta fórmula. D igual a K, bueno, esta fórmula, la D, D es la distancia entre conductores en medio del vano en metros. El K es un coeficiente que depende del ángulo de declinación máximo del conductor por efecto del viento máximo de diseño, básico modificado por recurrencia y factor del terreno, considerado perpendicular a la línea. Ver tabla 7.2a. Vamos a la tabla 7.2a. De acuerdo a la disposición de conductores, tenemos vertical superpuesto en un plano vertical, triangular dispuesto en triángulos equiláteros, dos a igual nivel, y horizontal ubicado en un mismo plano horizontal. Entonces, estamos viendo de acuerdo al coeficiente K, de acuerdo al ángulo. Esto lo vamos, no se preocupen, lo vemos con un ejemplo. Eso Bien, iba a preguntar, ¿qué ángulo es bien, ese? sí, vamos a... Un segundo. Mauro, ¿Singer? sí, el ángulo este alfa, esto lo saco de... A ver, disposición de conductores, 45, a ver un segundito. Este está en función del ángulo de declinación máximo del conductor por el efecto de... Bueno, 45. Bueno, eso les debo. Sí, la verdad que no me Sí. acuerdo Después yo. lo vemos con Mauro en la práctica. No, sí, lo pueden ver a la práctica, lo vemos el lunes. Seguro con un ejemplo práctico lo vamos a ver, no se preocupe. Bien. Tenemos la flecha máxima del conductor en metros. Vemos el 713. Perdón. Siete uno tres. No hay nada. Como que manda a otro lado, Sí. 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 No se preocupen porque, a ver, tengo 713 de otra norma. sí. Acá, acá, a ver si. Estamos hablando ahora mismo. Estas son a punta de la cátedra. Bueno, acá simplifica un poco la cosa.
la distancia mínima entre conductores, distancia entre conductores entre sí. Tenemos la constante K, que en función de la oscilación del conductor debido al viento que se tomará de la tabla adjunta. Ángulo de oscilación. Ahí está. Ahí está. Los valores de la tangente del ángulo de oscilación de los conductores vienen dados por el coeficiente de sobrecarga de viento. Faltó ver el tema del ángulo en la norma. Entonces, como que sobreentiende que es eso sí, directamente. sí. Entonces, teniendo en cuenta la sobrecarga del viento y el peso propio del conductor por metro del conductor, sacamos el ángulo. La sobrecarga del viento se considera para una velocidad del viento norte de 120 y depende de la sección del conductor. Bueno, esta es la sobrecarga del viento. Así que bueno, podríamos llegar a combinar, ver estos ángulos con esta fórmula y, bueno, comparar y ver los resultados. A ver, veamos. Acá es mucho más específico. Está entre 0,65 y 0,7 en superior a 65 grados. ¿Sí? Esto está más completo acá, solo que, o sea, está más específico en esta tabla para las diferentes disposiciones. Acá no hay esto muy general, pero sí es interesante el tema de el ángulo. Pero bueno, yo les prometo ahondar más en detalle sobre este punto. Bien. Bueno, hemos visto distancia entre conductores. Siguiendo este punto de distancias entre conductores, se establecen algunas condiciones. Por ejemplo, en A, en fijación en suspensión con aisladores con cierto grado de flexibilidad, la misma deberá ser tenida en cuenta para la determinación de las distancias eléctricas. En líneas de clase B, esta distancia puede reducirse en los siguientes casos. 1, con conductores desnudos hasta un 30%, conductores protegidos sin el empleo de espaciadores hasta un 60%. Las distancias se reducen empeorando las condiciones. Entre conductores no homogéneos, o sea, distinta sección o material, se considera la distancia mayor que resulte para cada caso particular. Y en circuitos paralelos con distintas tensiones de servicio sobre la misma postación, se adoptará el valor correspondiente a la tensión más elevada. Para determinar la distancia entre conductor y cable de guardia se empleará la fórmula 7.2 para la tensión nominal, fase tierra, la tensión nominal sobre raíz de 3. Las excepciones a la fórmula son las líneas protegidas de clase B y C con espaciadores. Son las líneas protegidas, son las líneas que tienen, que son aisladas. En líneas aisladas de clase B con cable preensamblado. Y para conductores de igual fase. Eso ya no aplica esta fórmula.
Siguiendo con este mismo punto, se habla de verificaciones. El acercamiento entre conductores desnudos o protegidos, dispuestos en el mismo plano horizontal y en el centro del vano, se verificará respecto de la distancia determinada según la fórmula, bajo la hipótesis de declinación máxima de los mismos, en igual sentido, pero con distintas velocidades de viento, asumiendo que el viento incide sobre la primera fase con una velocidad igual a la máxima de diseño y sobre las otras dos con una velocidad del 80% de la misma. Para los vanos muy largos, en que la flecha excede al 4% del mismo, se considerará un viento con velocidad superior del 90%. Bueno, esto es muy específico. Básicamente, tengan en cuenta, no se preocupen, esto no se va a pedir de memoria, tengan en cuenta que hay algunas verificaciones en particular con estas prescripciones. La distancia mínima de acercamiento entre conductores no debe ser inferior a la tensión nominal sobre 150. Esto queda, queda claro, digamos, de la propia fórmula, digamos. Pero bueno, por algo lo están especificando. Bien. Esto no estoy viendo mucha relación. Bueno, sí tiene que ver con la distancia de seguridad, pero habla de probabilidad de energización. Se recomienda que demuestren la probabilidad de energización exitosa, la misma, con mínima potencia de cortocircuito, teniendo en cuenta. Bueno, esto es como una verificación adicional para lo que es la energización de la línea. Se tiene en cuenta presencia de descargador en línea, longitud de la línea, número de vanos que exige, distribución. Bueno, esto también le esperen un segundo, voy anotando estos puntos y ya se lo aclaro en la clase que viene. Cálculo de alfa, del ángulo. Y vamos a ver algunos procedimientos de energización de la línea y qué problemas se pueden presentar cuando uno energiza la línea por primera vez. Bien. Bueno, ahora seguimos con lo que es distancias entre conductores y las partes estructurales propias puestas a tierra.
Es cualquier elemento puesto a tierra, cualquier elemento metálico puesto a tierra de la estructura. Entonces, se deben respetar algunas distancias de acuerdo a los parámetros que se van a definir acá. Bien. Distancias internas. Las distancias internas deben ser determinadas en función de las solicitaciones eléctricas a las que las líneas serán sometidas, las características del equipamiento y la rigidez dieléctrica de los espacios de aire involucrados, teniendo en cuenta simultáneamente las condiciones de viento probable, de manera tal de no superar el riesgo de falla de aislación previamente establecido. Cuando se haya previsto el empleo de técnicas de mantenimiento con línea viva bajo tensión, todas las distancias deberán ser verificadas de forma de garantizar la seguridad del personal involucrado en las mismas. Esto ya es propio de la EA 95702. La distancia mínima, la distancia S mínima entre el conductor o sus accesorios puestos a potencial de línea y a las partes de potencial de tierra debe ser en línea de clase B entre 1 kilovoltio y 8,7 kilovoltios, 75 milímetros. Para líneas entre 8,7 y 50 kilovoltios ya tenemos una fórmula que veamos. Este es al terreno. No. Se podría asemejar a esta. Pero no es esta. Ya lo voy a corroborar. Porque son valores muy inferiores. ¿Sí? Entre el conductor y accesorio. Fíjense, entre esta sí, esto quizá esté para algún nivel de tensión, porque no está no es del mismo orden. Línea de clase B con tensiones máximas de servicio superior a 50 kV fase a fase y línea de clase D será de aplicación la siguiente ecuación. Nos estamos acercando. Nos estamos acercando los números a estos números. Un mínimo de 0,2 metros y acá tenemos un mínimo de 0,28 metros. Así que bueno, la norma es esta es un poco más específica para los niveles que manejamos. Método alternativo para sistemas con tensión máxima de servicio, bueno, ya hablan 169 kilovoltios. Podrá emplearse el método alternativo para la determinación de la mínima distancia aparte de la estructura puesta a tierra, que
contemplen la evaluación estadística de las sobretensiones y velocidad de viento u otros criterios de coordinación de la aislación. Sin embargo, las distancias así determinadas no deberán ser inferiores a las previstas para sistemas cuya tensión máxima de servicio entre fases sea igual a 169. Hay que verificar eso. Bueno, también me anoto verificar la fórmula esta. Y ver para qué niveles de tensión aplica. Bien. Distancias verticales a tierra, a objetos bajo la línea y aplicables también a cruce entre líneas. En general, las líneas aéreas deben ser desarrolladas con alturas respecto al suelo o a la obra cruzada mayores cuanto mayor sea su tensión nominal. Una línea de menor tensión siempre debe cruzar por debajo a otra de mayor tensión. Para la evaluación de las alturas se deben tener en consideración los aspectos relacionados con zonas que normalmente se anegan o sea donde es esperable la utilización de embarcaciones menores como balsas, lanchas y otras utilizadas en acciones de rescate. Para este punto establece para toda clase de líneas las distancias serán como mínimo las que resulten de la aplicación de las siguientes expresiones. D es igual a A en metros para una tensión menor o igual a 38 kilovoltios. Corresponde a una tensión fase tierra menor o igual a 22 kilovoltios. Donde A es la distancia básica de la tabla 7.4 A en metros. Veamos la 7.4. Son distancias básicas. Entonces sacamos las distancias básicas de acuerdo al uso, tipo de obstáculo, uso del suelo, tipo de obstáculo y o naturaleza de la zona atravesada por la línea. Zonas accesibles solamente a pedestres, tengo este valor. Zonas con circulación con maquinaria agrícola, caminos rurales o secundarios, calles distritales y comunales, tengo un valor mayor. Espacio de caminos restringidos solo a tránsito peatonal y ciclistas, terreno libre, un valor menor al anterior. Autopistas, rutas nacionales y provinciales y caminos principales, ahí ya voy subiendo, 7. Vías de ferrocarriles no electrificadas por catenaria, 8,5. Líneas de energía de media tensión, o sea, otras líneas, 1,20 m. Línea de contacto para ferrocarril, tranvía o trolebús, cruce superior, 1,80. Áreas dedicadas aptas para actividades deportivas o aptas para actividades deportivas, 8 metros. Esta es la distancia A básica. Y bueno, ya tengo valores como para partes vivas fijas de los equipamientos sin protección, soporte, carcasas metálicas puesto a tierra o de material aislante, sobre espacios y caminos sujetos solo a peatones,
áreas no apropiadas donde la navegación está prohibida por ente competente. Y para lo que es navegación, áreas apropiadas para la navegación sin regulación de entes competentes de acuerdo a la superficie del espejo de agua en hectáreas. Menos de 8 y bueno, están diferentes valores. Vías navegables, H más 2 metros. ¿Qué es H? No lo especifica. Nota 9. Ahí está. H es la altura máxima de las embarcaciones permitidas, de acuerdo a lo establecido por la autoridad que regula el uso del espejo de agua. Bien. Distancia aplicable en caso de emergencia. Hay ciertos valores, pero no hemos terminado el punto anterior. Entonces a esto se le suma la tensión nominal de la máxima tensión de servicio del sistema fase a fase, que es, bueno, es mayor a la tensión nominal. Bueno, bien, el siguiente punto, el que veíamos recién, distancia aplicable en casos excepcionales de emergencia. Eso es lo que veíamos, son las distancias mínimas. Distancias a piscinas, esto es muy particular. Y bueno, conexiones y despejes adicionales, influencia de la altura, esto es muy importante. La distancia de seguridad, y estoy hablando de distancias de seguridad, deben, por los efectos de la altura, esto se llama lo que se conoce como derrateo en altura. Por ejemplo, si yo tengo una línea o tengo, por ejemplo, no sé, a qué altura está San Antonio de los Cobres, que es una ciudad, no sé si hay alguno de, a ver, Mauro, vos que sos de Salta. $3.744 metros. 3.744 metros. Bueno, esto es independiente de los cálculos que todo lo que tenga que ver con derrateo en altura tiene en cuenta coeficientes para determinar la separación, la separación entre conductores por el efecto de, bueno, que el dieléctrico, el aire, digamos, tiene menor densidad y disminuye su capacidad dieléctrica. Eso es por otro lado, digamos, son distancias teniendo en cuenta teniendo en cuenta el comportamiento eléctrico. Esto también de forma indirecta, pero estas distancias de seguridad tabuladas se tienen que afectar por estos coeficientes, digamos, por estos factores. Y esto que estamos viendo, estos valores, son hasta 1000 metros. Esto entonces sería, si tengo 3.700, ¿cuánto era? 3.750. 44. Bueno, 3.000, vamos con 3.800. Dividido en 300,
No, perdón, hay que restarle 1000. 3800 menos 1000 son 2800 dividido en 300, 9,33 por un 3%. Entonces tengo un 28% por encima, digamos, tengo que incrementar un 28% toda esta distancia de seguridad que hemos visto entre conductores, tiene que incrementarse como distancia mínima. Siempre hablamos de distancia mínima. Este, estamos hablando de distancias por, por circulación y bueno, y también acá entre conductores, también por cuestiones del viento, tienen que afectarse por esos coeficientes. Esto lo van a ver para todos todos los elementos eléctricos se desclasifican en altura. Hay dos, en lo que es líneas y equipos eléctricos, en líneas eléctricas, el principal, digamos, la principal desclasificación tiene que ver con el nivel de aleación, o sea, tiene que ver con la distancia dieléctrica, que al ser menor el dieléctrico del, digamos, el aire a esa altura tiene menor capacidad dieléctrica. Entonces tengo que aumentar las distancias con algunos factores. Eso en cuanto a eh, de desclasificación por distancia de aislamiento. Y después no es tanto para lo que es línea, pero sí se aplica desclasificación para todos los elementos eléctricos, pero ya es por un tema de refrigeración o la capacidad, digamos, el cable también sufre, el cable allá arriba también se afecta por algunos coeficientes porque la disipación es menor por la menor densidad del aire. Pero lo que respecta a líneas, es preponderante la desclasificación relativa a lo que es distancia de seguridad por la menor capacidad eléctrica del aire. Límite de corriente de contacto. Esto no lo conocía, interesante el tema. Para tensiones, tiene que ver con el campo eléctrico. Para tensiones máximas de servicio del sistema superiores a 98 kV fase tierra, la distancia deberán incrementarse o el campo eléctrico y sus efectos reducirse por medios adecuados. Ahí estamos hablando ya de campo eléctrico. Con el fin de limitar la corriente máxima de contacto a 5 mA, valor eficaz calculada según resolución. Bueno, el nivel máximo de campo eléctrico en cualquier posición deberá ser tal que las corrientes de contacto para un caso testigo, niños sobre tierra húmeda y vehículo grande sobre asfalto seco, no deberá superar el límite de seguridad de 5 mA. Los valores máximos de campo eléctrico calculados al borde de la franja de servidumbre estarán dentro de los límites impuestos por dicha resolución. Este punto es importante
Esto sí tenemos información porque un docente de la cátedra se dedica a este tipo de cálculos y verificaciones, así que esto también me lo anoto. Para darle un poco más un poco más de claridad sobre este tema, que es un tema, la verdad que eh, es medio sensible. No sé si se acuerdan el caso de la, de la subestación, esa que iban a poner en el Ayacucho entre Piedras y General Paz, que bueno, que creo que eran 132, llegaba a 132 y bueno, salieron todos en contra de esa subestación. Eh, se manejó un poco en secreto, digamos, la obra y bueno, después se enteraron y se paró por, por todos estos temas, eh, el tema de los campos eléctricos y todas las cuestiones, el tema muy sensible el tema de cáncer, así que esto no hay nada, entiendo que no hay nada demostrado, digamos, en cuanto a eh, el efecto, pero sí acá estamos hablando ya valores medibles, digamos, o sea, efectos ya concretos. Otras correcciones especiales: terreno de uso exclusivo de personal del servicio eléctrico, se pueden usar alturas menores. Para clase línea B y BB se debe considerar una distancia lateral del conductor declinado. Bueno, esto lo pasamos rápido. Cruce entre líneas, método alternativo. Esto ya es un punto en particular. El cruce de líneas, hay un método alternativo con diferentes valores. Máxima tensión del sistema de mayor tensión, del de menor, algunos coeficientes, y bueno, margen de seguridad. El PU, que máximo valor de sobretensión expresado por unidad de la tensión de cresta fase tierra, definido como el nivel de sobretensión de maniobra. Esto se calcula con una probabilidad del 98% de no ser excedida, o el máximo nivel de sobretensión de maniobra previsto generado por otros medios. Esto es un estudio en particular, lo que es sobretensión de maniobra. Como distancia límite para el cruce a este cálculo, no puede ser inferior de acuerdo a la expresión 742, es lo que habíamos visto anteriormente. Y la tabla siguiente muestra distancia alternativa en cruces de línea. Esto es mayor tensión, menor tensión, y estos son los valores típicos. Un segundito. Bueno, ya la clase que viene terminamos los siguientes puntos, porque no llegamos a cubrir todo. Así que bueno, a ver si les puedo mostrar algo. Un segundito.
hago un ejemplo. No puedo conectar. Tengo el correo. Ahí está. Bueno, a título ilustrativo, esta es una línea línea en la Puna entre 3.800 y 4.700 metros, y básicamente es una línea en 33 kilovoltios, y estos son tablas, esto seguro lo van a ver en transmisión. Tengo la tensión resistida a frecuencia. Estos son valores típicos que surgen y se utilizan, surgen del cálculo y se utilizan para seleccionar todos los elementos componentes de la línea. Acá, por ejemplo, tengo 33 kilovoltios, elijo 36 y tengo tensión resistida 70, y bueno, la tensión al resistir al impulso, tengo 145 y 170. Se inicia el cálculo con la tensión máxima del sistema de 36, y estos son los valores de las tensiones de aislación. Fase tierra, aislamiento interno 41,4, aislamiento externo. Estas son sobretensiones temporales. Estas son tablas de la norma. Sobretensiones de maniobra. Y estos son diferentes valores de tensión. Lo que se hace, se calcula una desclasificación, un factor de corrección por altura, y lo que se resulta es que se toma el valor siguiente a la tensión de 36. Entonces todos los valores para el cálculo, todo se va a diseñar para como si fuese de 52. O sea que el equipamiento para estos valores que están acá al nivel del mar y hasta 1000 metros, todo diseño con 70 y estos valores de tensión al impulso.
pero si estoy a 4.000 metros de altura, tengo 95 y 250. Bueno, estos temas de aisladores. Y bueno, se elige un conductor de aluminio. Y de acuerdo a los valores de distancias o los valores de tensión que tenemos, este, esto creo que lo da un software. eh, Tengo el modelo de la línea y las distancias mínimas, pero bueno, esto resulta de un estudio de coordinación de aislamiento. Bueno, y después hay otras cuestiones ya muy particulares de sobretensiones, elección del cargador. De este estudio también podemos sacar el build de los diferentes equipos, que bueno, se lo quería mostrar para que vean algo. Y a ver, les muestro cómo quedaban las líneas después de eso. Bueno, este proyecto lo estamos desarrollando, así que mientras vaya surgiendo algún otro cálculo, se los voy compartiendo. Esta es una línea de 33 kilovoltios en la puna, va, va a distribuir todo lo que es pozo y pozas, pozos de salmuera y piletas. Bueno, esta es la estructura. Esta es una de las estructuras. Y los valores del estudio me daban 2 metros. Entonces, esta estructura en particular, a nivel del mar, creo que estaba en 1800. Se subió a 2 metros. O menos. Ya voy a ver el modelo original. Lo podemos llegar a comparar con alguna línea estándar, con algún típico de DET y ver, digamos, la distancia. Este es un típico de suspensión, una estructura en suspensión. A ver, veámosla. A ver si tengo otra. Esta es de retención, de un punto fijo. O sea, este, 5.
se hace la retención del conductor. Y por último les muestro retención angular. Ingeniero, estamos viendo el Perdón. primer plano de AutoCAD. Qué raro que no. Me lo ha abierto en diferentes ventanas. ¿Ahí ven algo que cambió? No, ¿no? No, No. No cambió. vemos el típico de suspensión. No sé por qué mi AutoCAD se abre en dos ventanas diferentes. Ahí se ve de retención. Sí, Inge, ahí está presentado. Bien. De retención angular. Y este es retención línea. Así que bueno. Bueno, la idea era mostrarle un poco, ilustrarle un poco. Como les decía, nos vamos a enfocar en lo que es todo lo que es tema de distancia de seguridad. Y bueno, vamos a coordinar con la gente de transmisión para que el cálculo de la mecánico y el cálculo del cabezal. Pero bueno, ya tenemos algunas distancias como para poder calcular el cabezal, así que bueno, tenemos una base. Así que bueno, ¿alguna duda o consulta? Por mí está bien. Bueno, sí, la idea es, voy a ver si el lunes ya puedo desarrollar algunos ejemplos y ver, ver algunos casos en particular, eh, para no la idea es que no esté toda la clase leyendo la norma, sino que bueno, ir viendo punto por punto, deteniéndome y viendo algunos casos o explicando algunas cuestiones, digamos, como para poder hacer un poco más amena la clase. Así que, pero bueno, por el momento estamos con todos aspectos teóricos. No hay muchas cuestiones puramente eléctricas. Por el momento nos estamos limitando a todo lo que es el tema de distancia. Y directamente sí está relacionado con lo que es distancia de seguridad, está relacionado con la parte eléctrica, digamos. Hemos visto claramente que para niveles de tensión, para diferentes niveles de tensión tengo mayores distancias, así que bueno, indirectamente sí están relacionados. Pero a lo que voy, que bueno, que estamos viendo muchas cosas fuera de lo eléctrico, tema de el viento, la parte, la parte mecánica, eh, elementos de estructura, que bueno, si bien la materia es interacción eléctrica, esto es una interacción eléctrica, pero nos estamos enfocando a muchos aspectos, más que nada mecánicos, aspectos prácticos de las líneas. Así que bueno, la idea es seguir con esto. Ya la semana que viene tendremos un poco mejor el panorama en cuanto a cuándo arrancamos con luminotecnia. Tenemos que coordinar con la gente de ingeniería civil, que eso sí se daría en detalle con el personal de luminotecnia. Así que bueno, bien tenga la confirmación, les aviso. Puede ser que no sea en este horario de clase porque bueno, hay que coordinar con los de ingeniería civil.
la prioridad va a ser que sea el viernes, que sea el viernes. Así que bueno, le avisaré cuando tenga la fecha. Así que bueno, si no hay alguna Bien, duda, bien. sí, si no hay alguna No, duda, no, decía. listo. Si no hay alguna duda o consulta, bueno, cortamos acá y ya seguimos el lunes si Dios quiere.